Todo el mundo habla del incidente que se produjo el pasado domingo en la frontera de República Dominicana y Haití, en Restauración, en donde el doctor Pedro Ureña, un reconocido y prestigioso cardiólogo dominicano, conjuntamente con un grupo más de personas que viajaban por esa zona, habían pasado por Bahía de las Águilas, posteriormente se fueron a Dajabón y fueron a la descubierta en Restauración y allí encontraron un incidente en la frontera dominico-haitiana. Un grupo de ciudadanos de Haití había cruzado a la parte dominicana y protestaban porque le habían sido arrebatados unas motocicletas. Esas motocicletas, ellos estaban reclamándolas y para darle fuerza a sus reclamos retuvieron a un grupo de ciudadanos que transitaba por la carretera internacional, que es como se le llama a esa vía que prácticamente no es territorio dominicano, tampoco es haitiano, sino que es una especie de territorio neutral, y por allí intercedieron y apresaron y retuvieron por aproximadamente 2 horas, según el testimonio que ha ofrecido el doctor Pedro Ureña. Allí había militares dominicanos con armas largas que no intervinieron para proteger, según el doctor Ureña, a los ciudadanos dominicanos que estaban allí retenidos. Había sobre todo unos jóvenes haitianos muy violentos, algunos de los cuales parece que tenían machetes o tenían armas punzantes, y solamente hubo una manera de salir de aquella situación, y fue decir que eran supuestamente ciudadanos norteamericanos. Eso es lo que dice el testimonio del doctor Ureña, que ya lo hemos oído en varios lugares porque ya ha ido, y el Ministerio de Defensa anunció la creación de una comisión para determinar qué fue lo que ocurrió y por qué la actuación pasiva de los militares de la República Dominicana ante ciudadanos dominicanos que estaban siendo amenazados o que estaban siendo irregularmente retenidos por ciudadanos haitianos. Hay quienes están reclamando que los militares debieron intervenir y actuar militarmente, con armas largas incluso. Bueno, hay que tener, con estas cosas hay que tener mucha mesura. No se puede pensar que se puede actuar de manera ligera o sin pensárselo 2 veces cuando se trata del uso de armas en una frontera, porque ahí intervienen muchos factores. Lo primero es que ese grupo de haitianos que virtualmente secuestró, ¿no?, a esos dominicanos y a otros dicen que también habían retenido por una protesta, porque a unos de ellos o 2 les retuvieron unas motos. Esos no son ni funcionarios haitianos ni son militares, son personas civiles que se tomaron en sus manos unas atribuciones que no les corresponden, pasar al territorio dominicano y ahí protagonizar una protesta un tanto violenta. Ellos no fueron a vía de hecho en el sentido de golpear a nadie, pero sí retuvieron por la fuerza. Yo supongo que los militares dominicanos tienen unas órdenes estrictas, muy claras, del protocolo que se debe seguir ante cualquier incidente, porque no estamos hablando de un asunto de simple policía. Se quiere atacar a esos militares, pero supóngase que ellos hubiesen hecho uso de la fuerza. Primero ponen en riesgo al grupo de dominicanos que estaban en manos de esa turba, vamos a decir, de haitianos, y lo otro, hubiesen desencadenado una situación que no se sabe en qué iba a terminar. Entonces las cosas en la frontera de los países son delicadas, muy delicadas. No es tan sencillo como decir, no, maten a no. Entonces yo espero incluso que en esa investigación que ha encaminado el Ministerio de Defensa, no se trate de ceder a la presión, porque en este momento hay mucha gente en la opinión pública diciendo sí, que debe haber consecuencias, y que se castigue de manera excesiva a esos militares. Hay que ver cuál es el tipo de orden que ellos tienen, qué ellos debían hacer en casos como este. Hay que revisar ese protocolo, si es que ellos debían llamar a policías o pedir refuerzo para ver qué se hacía, pero ellos primero dos solamente, no podían ni enfrentar esa turba y mucho menos poner en riesgo a esos dominicanos. El doctor Pedro Ureña
se ha quejado con razón diciendo que él, como que ellos esperaban algún tipo de gesto o algo, sí, que no lo hubo, pero hay que ponerse en los zapatos de cada quien, de estos compatriotas que estaban muy asustados en manos de esta gente que no se sabía qué iba a hacer, y también en las botas de esos militares que uno debe saber quizá cuál es el tipo de orden estricta que tienen. Es que, Gustavo, ese incidente, si los militares dominicanos actúan como se ha estado sugiriendo, pudo haber terminado en un incidente internacional. Muy peligroso. Que puede ser peligroso. Además, hay gente que se irrita y se enardece con mucha facilidad cuando se trata de los haitianos. Es decir, esa es una frontera en la que dominicanos y haitianos conviven. Yo he tenido la oportunidad de recorrer parte de esa frontera y es una frontera muy pacífica, en donde dominicanos de un lado, de este lado, y haitianos del otro lado, conviven, hacen agricultura en ambos lados. Comercio. Pasan a uno y otro lado. Los militares dominicanos vigilan la frontera y hay un cordón que es bastante largo, por supuesto, porque estamos hablando de 300 kilómetros de frontera desde 300 y pico, casi 400. ¿Sí? 334 kilómetros. Desde allá, desde el suroeste al noroeste. Desde el suroeste al noroeste. Bueno, Montecristi hasta Pedernales. Allá. Hasta Pedernales. Ese es el territorio, digamos, que cubre, que es bastante amplio. Aquí lo que hay que pedir es mucha cautela y mucha moderación. Los militares dominicanos, aunque no actuaron, y tal vez no lo pensaron deliberadamente, para evitar un accidente internacional o un incidente internacional, hicieron bien porque protegieron las vidas de esas personas. Cuando digo protegieron me refiero, uno no sabe hasta qué punto la presencia de los militares pudo haber sido un disuasivo. O el hecho de que ellos que les permitieran a esta gente. Ellos no se apresuraran a hacer uso, por ejemplo, de las armas. Pero eso era No, por eso es lo que digo, porque hay gente que entiende que lo que ellos debieron fue disparar, por ejemplo. Porque los primeros que iban a estar en peligro eran los ciudadanos los que estaban bajo control de esos haitianos que estaban protestando. Ahora corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores dar la queja del lugar ante la embajada haitiana aquí, que es como se hace, y ver cómo desde las Fuerzas Armadas pues se trata de afinar el protocolo que se usa. El ministro decía, el general Rubén Paulino Segallén, que en los puestos de retén hay por lo menos 6. En ese momento había 2. Hay que ver por qué había solo 2. A decir que este grupo de dominicanos que estaban en esta aventura en moto, ellos recorrieron desde el suroeste, ¿verdad? Y al llegar a la parte ya casi un poco más del centro, hacia el noroeste, Restauración, que ya pertenece a Dajabón, ahí era que había la protesta y el camino estaba obstaculizado, entonces fueron retenidos. Porque era por eso, ahí en ese lugar exactamente había una protesta. Ahora, es lamentable que hayan tenido este incidente, la frontera puede seguir recorriéndose. La Embajada de los Estados Unidos ha dicho en un comunicado que se ha divulgado precisamente en el día de hoy, que a los ciudadanos norteamericanos, empleados de la embajada, empleados aquí, de otra entidad, que no viajen a Haití, que no deben viajar a Haití, que hay una situación de inseguridad en Haití, que todo el mundo sabe que existe. Porque yo no sé si fue por lo que le ocurrió a los dominicanos, o es porque internamente en Haití se están produciendo protestas en los reclamos de que haya castigo por unos asuntos de corrupción. Bueno, y hay otras situaciones internas en Haití también de inseguridad, porque en Haití, primero, la policía es muy reducida. En segundo lugar, los militares, creo que son 500 militares que tiene Haití. Entonces, el gobierno parece que no tiene el control. Ellos tienen más policía que militares. Sí, tienen mucho más policía que militares, pero no tiene el control. Y hay una situación de precariedad institucional porque el gobierno haitiano también se atrasa mucho en los pagos a sus empleados. Bueno, es un Estado que arrastra muchos déficits y muchos problemas. Este presidente tiene intenciones buenas y ha tratado de hacer algo, pero no es fácil. O sea, yo no sé si una persona cae, como dicen aquí, en un gancho, siendo electo presidente de Haití. Eso es difícil. Si aquí hay problema, imagínense usted. Bueno,
Sí. Bueno, yo creo que este incidente debe ser tratado de autoridad a autoridad y que si hay que reforzar o afinar el protocolo de actuación, que se haga, pero tampoco hagamos de esto un motivo para dañar la de por sí siempre incidentadas relaciones con Haití, porque eso no conviene ni a República Dominicana ni a nadie. Así es. Eso yo creo que es un momento para actuar con precaución, con respeto igualmente, y evitar que las furias y los odios que hay acumulados aquí, que hay mucha gente que tiene odio hay gente que ya está, hubo gente llamando casi a la guerra y diciendo que ya hay que hacer el muro. Bueno, a esos que proponen el muro, que busquen el dinero lo primero, porque de los bolsillos de los contribuyentes no se puede, con tantos problemas que hay, destinar dinero para eso. Imagínate tú, que un muro tampoco va a impedir absolutamente No, pero bueno, como ellos creen en eso, que hagan su muralla, pero que la hagan ellos. Pero cuando tú recorres la frontera dominico-haitiana, tú te das cuenta, imposible hacer un muro. No, pero además sería cerrar el mercado, el único ahora en que tenemos superávit. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, otra información que tiene que ver con dominicanos y haitianos, Fausto, es la que proviene de Haití, de que el gobierno haitiano decidió en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades judiciales y legislativas de Haití, sobre el destino de los recursos provenientes de Petrocaribe, el programa que auspició el gobierno de Venezuela, decidió retener las cuentas a varias empresas que incursionaron en proyectos de infraestructura en Haití. Entre esas empresas hay 3 empresas de dominicanos. Están las empresas de Félix Bautista, Adón, ¿verdad? Y Rofi. Está la de Manuel Estrella, Cero Estrella, y está la empresa Mar de Mícalo Bermúdez, un empresario. Constructora Mar. Constructora Mar. Entonces están retenidas las cuentas porque van a investigar si el dinero que ellas recibieron en la participación en algunas obras de infraestructura, si estuvo bien usado, si no hubo ningún tipo de malversación, si se cumplieron con los contratos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero cuando se hizo la investigación, Gustavo, por parte del Senado de Haití, que es lo que ha continuado el gobierno de Juvenal Moïse, la línea investigativa, al único de los dominicanos que se le llamó para comparecer ante la comisión que hizo la investigación del uso de los fondos de Petrocaribe, de los dominicanos, al único que se llamó fue al senador Félix Bautista. Y el senador Félix Bautista se negó a comparecer en esa comisión, él personalmente, porque en realidad le envió a un representante suyo, que es quien aparece como cabeza de las compañías de Félix Bautista que trabajaron en Haití en diferentes proyectos. Fueron muchos proyectos que tuvo a su cargo. Hay unas diferencias en las compañías de Félix Bautista que trabajaron en Haití y el gobierno haitiano. Ellos, por lo menos, Félix Bautista entiende o dice que no les completaron los pagos para alguna de las obras que se contrataron y que por eso, al no completarle los pagos, ellos no completaron las obras, los trabajos de construcción de alguna de las obras. Y por esa razón parece que hay unas diferencias. Quien hizo la investigación por parte del Senado de Haití fue el senador Yuri Latortue. Y Yuri Latortue es que ha estado aquí en varias ocasiones. Exactamente. Y creo que la línea de investigación que ha seguido esto solamente identificaba muy claramente al ingeniero Félix Bautista y sus compañías. Luego, Constructora Mar de Mícalo Bermúdez y Acero Estrella de Manuel Estrella eran empresas que habían cumplido con las responsabilidades que habían asumido. Por lo menos hasta ahí. Hasta ese momento no se sabía, ahora es que cómo ha continuado y la razón por la que las autoridades haitianas ahora, al retener las cuentas de compañías dominicanas, incluyen a 2 compañías más, Constructora Mar y Acero Estrella, no lo sabemos.
La información que sí, y que incluso cuando tuvimos la oportunidad de ver algunas de las obras que se estaban haciendo en Haití, las compañías dominicanas y las compañías, particularmente Acero Estrella, estaban haciendo sus trabajos, los compromisos, no descansaban ni siquiera días de hecho, el fines caso de semana. Acero Estrella a mí me llama la atención porque el tipo de trabajo que hace esta empresa es subcontratada, porque ellos lo que trabajan específicamente son en una parte de la construcción que tiene que ser con esas estructuras de acero y esas cosas, ¿no? Metal, un poco lo que hacía una de las empresas que tenía Miguel Vargas, que era un tipo de solución específica para constructores. Era una cosa muy especializada. Ya. No era la construcción total. Sí, pero yo creo que ellos asumieron compromisos por concursos que ganaron. Bueno, por para hacer obras para completas. hacer obras específicas. En Tú sabes que fue el proceso de reconstrucción en Haití. Muchísimos edificios que se derrumbaron y otros nuevos, por ejemplo. Y carreteras. Se trabajó en un palacio como del Congreso, Palacio de Justicia. Se hizo incluso las obras que donó el gobierno dominicano al pueblo haitiano, como la universidad y otras Ahí cosas. estaba Constructora Mar, que fue la empresa de Mícalo Bermúdez. Sí, ahí aparece una foto que aparece en esa historia, el presidente entonces, Michel Martelly, con el entonces también presidente Leonel Fernández, agarrado de la mano y levantándole una de las obras que se construyeron y que se entregó en 2012. Pero mira, el hecho de que las compañías dominicanas participaran en Haití también fue una consecuencia directa de las urgencias que tenía Haití, de la proximidad y de la necesidad del gobierno haitiano de aprovechar las materias primas, los materiales de construcción, la capacidad incluso de los ingenieros y de los maestros. No, era lo más lógico. Para reconstruir Haití. Lo más lógico porque es el país más cercano. Aquí Claro. se tenía la capacidad para emprender esas obras y lo más lógico era que los haitianos pensaran en contratar a empresas dominicanas. Hasta ahí no hay ningún problema. El asunto está en si se hizo con toda la transparencia que se requiere. Igual, mira, yo no critico el hecho de que el gobierno dominicano, si iba a donar una ayuda a Haití, exigiera o pusiera como condición que se permitiera la participación de empresas dominicanas, porque eso lo hacen todos los países. También. Eso es lo que hacía Brasil con Odebrecht y las otras, es lo que hace Estados Unidos con sus empresas, Europa. Ahora, lo que debe hacerse es, sí, que diga, mira, los tuyos participan, pero dentro de un marco de transparencia y con competencia. Vamos a ver qué ofrecen, qué no ofrecen, no con negociaciones entre grupos al margen de los concursos. Y si lo vemos más críticamente, Gustavo, habría que decir que los ciudadanos dominicanos no tomaron decisiones sobre el uso de los fondos de Petrocaribe. No para Ellos nada. hicieron contratos y fueron a trabajar en proyectos específicos luego de concursos que se hicieron. Y eso incluye al propio Félix Bautista. Que bueno, si me dan estas obras, yo las hago. Yo no entiendo cómo es que al final hemos terminado siendo requeridos e investigados los dominicanos, en este caso estas empresas, por el uso de unos fondos que estuvieron exclusivamente en manos de autoridades haitianas. El primer ministro, el ministro de Obras Públicas y los responsables de la administración. Yo ahí no lo veo extraño, porque aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht ahora, pero ha habido otras empresas que con fondos que vienen al país y se supone que están bajo la responsabilidad de autoridades dominicanas, se incurren en irregularidades. Bueno, porque Odebrecht admitió que pagó sobornos. Sí, pero en este caso no se trata de un soborno. Que uno sepa. Porque se señalaba a Félix Bautista, con el que fue ministro aquella vez, que vino varias veces aquí, que había una amistad. Jean-Max Bellery. Exacto, y se reunían aquí. Entonces, todo eso, o sea, es lo que está bajo la lupa, ¿no? Sí. Sí, eso es. Bueno, pero vamos a ver qué responden tanto Félix Bautista como Mícalo Bermúdez como Manuel Estrella sobre esta decisión de las autoridades. Y que ojalá que salgan lo mejor librados. ¿Por qué yo lo digo? Por el país. Porque eso no solo tiene que ver con República Dominicana y Haití. Bueno, ahí está Venezuela, que es un país que de manera muy generosa
brindó esos fondos, pero ahí también debe haber la mirada de otros países que miran lo que pasa más allá de su frontera. Hacemos una pausa. Sigue la discusión y el debate en el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo luego de que el grupo del presidente Leonel Fernández anunció que va a realizar una gran manifestación, Gustavo, en marzo próximo o en abril. Lanzó un desafío. Un desafío importante y se entiende como si fuese un desafío al presidente Danilo Medina, que ya previamente, hace ya un tiempo, había dicho que en marzo decidiría el tema de la reelección presidencial. El Partido de la Liberación Dominicana está en este momento sin rumbo en relación con las elecciones del año 2020, porque Danilo Medina no dice si va o no va. Hay mucha gente posicionada, directamente preparada para emprender una campaña reeleccionista y al final no sabemos si será el candidato a la presidencia de la República para repetir, Danilo Medina, que si lo decide, dicen ya que tiene los números para modificar la Constitución nuevamente, o si en todo caso será Leonel Fernández, que está desafiante, diciendo que no hay marcha atrás y que uno entiende que no, él solo se iría. Y no descartemos a los otros. Porque, bueno, hay otra gente compitiendo, no sabemos si podrán ganarle a Leonel o a otro. Por supuesto, el tema es que los otros, de algún modo, se entiende que han sido estimulados por el presidente Danilo Medina, que les ha dicho, bueno, láncense. Bueno, ayer el ingeniero Juan Temístocles Montaz, que es uno de los aspirantes, de los últimos que ha salido, porque tuvo todo el asunto aquel, porque lo encartaron primero en el caso de Brecht y luego lo sacaron. Y él propuso ayer, dice, para terminar con este problema, él dice un gran pacto, yo no sé por qué gran y entre quiénes sería ese pacto, para cerrar el tema de la reelección, prohibiéndola por lo menos durante 100 años. Dice, o sea, hoy estamos en 2018, será en el 2118. Sí. Wow, 100 años. Sí. Él propone eso, pero el problema con eso es extraño porque Temístocles Montaz fue de los más entusiastas en 2015 para que Danilo se lanzara a la reelección. De hecho, fue de lo que filtró por su teléfono celular lo que ocurrió en Juan Dolio, que se había dicho que no se iba a informar de eso. Sí. Pero bueno, ahora él entiende que eso se debe cerrar por un periodo. Es que por más que usted cierre, la Constitución finalmente es una ley y la ley usted la puede reformar. Más allá de que se apruebe tal cosa en la Constitución, es de que haya una decisión de los políticos. Que yo digo, no solo es de no buscar la reelección, sino de tratar de que sus partidos se renueven constantemente, porque mientras tengamos políticos que ya han sido presidentes o que han aspirado una y otra vez, aunque no hayan sido, y persistan en eso hasta morirse, vamos a tener la tentación de la modificación para la reelección. Yeah. Es que si usted, a menos que usted vea que aquí ocurre lo que ocurre en Puerto Rico y otros lugares, que la gente aspira, es gobernador 1 o 2 veces y luego se retira de eso. Bueno, pero Leonel ha sido presidente en 3 ocasiones. 3 ocasiones. Y él ha dicho que no hay marcha atrás. Aspiró para el 16 y no pudo. Que él tiene un proyecto que es República Dominicana hasta el 2044. Es decir, que Leonel Fernández quiere gobernar 24 años más. Entonces, no, él no dice que él. Bueno, pues la escuela de presidente que tiene el PLD, pero ahí nada más hay 2. Es una escuela que Por más que era una fábrica. Es Danilo o Leonel. El PLD está dividido en 2 facciones y esas 2 facciones están encabezadas por 2 personas que son Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces, pero igual ahí está Hipólito, que ya fue presidente, que ya fue candidato, que ya intentó ser candidato, insiste en ser candidato. No así los partidos, yo creo que van a estar todo el tiempo patinando, para no decir caminando hacia atrás, porque yo no sé, o sea, no hay forma que la gente entienda que usted agota un periodo en su vida de algo y luego usted ya puede hacer otras cosas. Ya. No quiere decir que usted se va a morir ni nada. Bueno, pero lo que ha retrasado totalmente la actividad política, hasta el proselitismo
en el caso dominicano hoy no es la salida de Hipólito Mejía, sino el interés que tiene Danilo Medina luego de haberse reelegido una primera vez. Se le eligió en el 2012 diciendo que no iba a ser necesario 4 años más. Que bueno, yo me refiero a Hipólito porque Hipólito incurrió en lo mismo. Él admite ahora, eso hay que reconocerse, lo dice que eso fue un error. Sí. Pero igual si fue un error, también yo creo que es un error que él insista en ser candidato de nuevo. Porque ya él agotó su periodo, ya, inclusive creo que lo hizo bien, haciéndose un poco a un lado y impulsando a su hija. Pero ¿por qué insistir tanto? Igual entonces en el PLD, ya Danilo cumplió, ¿cuánto fue ahora? 67 años. Sí. Leonel tiene 64 y siguen en lo mismo y lo mismo. Ya uno los vio que llegaron ahí con el pelo negro y cabello, ahora están medio calvo y cabello blanco. Sí. No, así los países no avanzan. Bueno, lo que pasa es que Danilo tiene a su alrededor un grupo de personas que entienden que él es una especie de semidios, que tiene la sabiduría, la inteligencia, la voluntad para hacer las cosas bien, que República Dominicana va viento en popa, que sin su orientación y sin sus decisiones el país va a naufragar, que lo que le dicen a todos los que han sido a los presidentes, a los líderes, que decir, le dicen que ellos son únicos e indispensables. Y es muy triste que un partido, que un país, que cualquier organización diga que solo una persona puede ser líder en esa entidad. Eso le decían a Leonel Fernández cuando era presidente. Y a todos los presidentes. Y a todo el que llegue a la presidencia de la República van a ver un círculo que le va a ir diciendo... No, Balaguer, había muchos de ellos que decían que él iba a ser inmortal. Y bueno, ya Balaguer está enterrado hace tiempo y el país siguió y está mucho mejor. Sí. Entonces nadie es indispensable, ¿no es verdad? Entonces esa es la realidad que tenemos en el país. Hay gente trabajando para modificar otra vez la Constitución y que Danilo siga siendo presidente. Hay otros que dicen que bueno, que Danilo entiende que Leonel no puede volver a la presidencia porque va a venir vengativo y va a tratar de cobrarse y va a meter preso a todo el mundo. Bueno, pues. Y entonces estas cosas como que no vaticinan nada nuevo, nada bueno. Si el problema es un pleito entre ellos dos, que busquen un ring en el coliseo de boxeo y pongan los guantes y se enfrenten, ¿verdad? No, pero eso no es así. Porque o máscara contra faja, como en lucha libre. Estamos en el ámbito de la política. Y eso, por supuesto, es lo que van a tener que demostrar Leonel y Danilo si tienen racionalidad. El PLD siempre lo ha tenido, tú lo has dicho muchas veces. Sí, es un partido, el PLD es un partido el concepto de partido de nuevo tipo de Lenin, que esas estructuras internas se manejan. Se manejan. Y yo pienso que todavía ellos van a seguir con ese concepto que le ha dado éxito. Ya. Vamos a ver en qué termina todo esto. No es Euclides Gutiérrez Félix el que dijo que o se ponen de acuerdo o nos preparamos todos porque vamos para Najayo. Él dijo sí, que si salían del poder. Pues. Que si salían del poder y para la cárcel que van. Entonces, por cierto, que el doctor Euclides Gutiérrez Félix es de los PLDistas ortodoxos que dicen, no, yo no soy leonelista ni nadilista, yo soy PLDista. Ya. Que no poco, son pocos los que se atreven a decir eso. Porque, en este tiempo. Y sí, porque un grupo o el otro. En la función pública. Señores, muchas gracias por la compañía esta mañana.